Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, compañeros y compañeras diputados, señores del Gobierno, usted ha venido aquí a dar cuenta de la última cumbre europea. Yo preferiría calificarla como foso europeo, porque realmente no se puede poner esta reunión como algo positivo, sobre todo para el futuro de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Creo que ha sido un foso europeo. Porque mire usted, y usted lo ha dicho, la recesión que afecta a la zona euro es permanente y es diferente del resto del mundo ahora mismo. Y es consecuencia de la persistencia en el error. La persistencia en el error fruto de un modelo neoliberal que se está aplicando a machamartillo en el conjunto de la Unión Europea. Esto está provocando una economía dual. Una economía dual en la que hay un grupo de la población que cada vez es más rico, tiene más posibilidades económicas, y hay otro grupo de la población cada vez más amplio que lo está pasando muy mal. Y eso, en el caso del Estado español, es especialmente significativo. Todos los datos de distintas organizaciones, incluso los propios datos del Gobierno, muestran que el índice de pobreza está creciendo, que el riesgo de exclusión está creciendo. Y eso es fruto de esa política neoliberal aplicada a machamartillo. Mire usted ha señalado también, como los elementos fundamentales de este foso europeo, pues la unión de la Europa a los mercados, la consolidación fiscal, las reformas estructurales, la mayor integración económica, la unión financiera, la unión de los mercados. En ningún momento aparece la unión social, la Europa social. Es el gran déficit de la construcción europea que se está haciendo. Se está haciendo una Europa de los mercados, una Europa de los sectores financieros y nos estamos olvidando de lo que compone Europa, que es la gente. Y creo que ese es un elemento fundamental. Se está volviendo a los comienzos, es decir, a la unión del carbón y del acero, en vez de avanzar hacia una Europa de los ciudadanos y ciudadanas. Y creo que eso está en la base del error de esta cumbre. Y mire usted, a mí, y creo que a la gente de la calle también, le preocupa especialmente la agenda oculta. La agenda oculta de esa cumbre, de ese foso europeo, y la agenda oculta del presidente del Gobierno, del señor Rajoy. Una agenda oculta que esconde, por un lado, una serie de vectores hacia la propia Unión Europea, y creo que los datos económicos ahora mismo del Estado español no son positivos y no reflejan la realidad, ni desde las cifras de déficit hacia otro tipo de cuestiones que están encima de la mesa, no solo por el uso del fondo de pensiones pues para actuar también sobre la economía, no solo por el retraso de las devoluciones del IRPF, no solo por el no pago del dinero que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca ha adelantado para construir el AVE y que no llega y que puede llevar a una situación de bloqueo a las propias instituciones vascas que van a tener que derivar dinero de los servicios sociales precisamente para atender esa cuestión. Creo que esa es una agenda oculta hacia la Unión Europea, pero me preocupa todavía mucho más la agenda oculta hacia la propia sociedad del Estado español. Es decir, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con la jubilación? ¿Qué va a pasar con la sanidad? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Cuáles son las condiciones que la Troika va a seguir exigiendo y que están ya en esa agenda oculta del Gobierno y que la sociedad del Estado español, la gente de la calle y los representantes de esa sociedad en esta Cámara tenemos derecho a conocer? Mire usted, a mí me preocupa que usted está haciendo un seguimiento de lo que no tendría que seguir, de las políticas que impone la señora Merkel, y al mismo tiempo no sigue lo que sí podría seguir de lo que hace la señora Merkel y lo que propone la Unión Europea. Usted ha hablado bastante sobre la necesidad de incrementar la competitividad. Y es verdad, estamos todos de acuerdo. Pero ustedes están incrementando una competitividad que está basada en unas reformas estructurales basadas fundamentalmente en la reducción de los costes laborales, en la reducción de los derechos laborales. Mire usted, esa competitividad es pan para hoy y hambre para mañana. La competitividad que se necesita es la competitividad que está basada en el incremento de valor añadido, no en la reducción de los costes laborales, no en la reducción de los derechos laborales, sino en el otro.
Y ahí usted está siguiendo un modelo que no es válido para este Estado y que nos puede llevar a medio plazo, y yo diría que a corto plazo, al caos. Usted, sin embargo, no está siguiendo otros factores que debería seguir. Por ejemplo, la señora Merkel, ¿no? La señora Merkel, en el caso del Estado alemán, está incrementando los gastos en I+D+I, que es una forma de fomentar la competitividad y de aumentar precisamente ese valor añadido. Y su Gobierno lo que hace es reducir continuamente esos fondos y no incrementar políticas agresivas y políticas audaces en ese ámbito. Ese punto debería estar en su agenda y no otros, ¿no? Como tampoco está en su agenda el tema fiscal, ¿no? Y es que hay un punto de las conclusiones, el punto 6, que dice: en el difícil proceso de saneamiento presupuestario es preciso velar porque cada cual pague su parte de impuestos. Por ello son necesarios nuevos esfuerzos para mejorar la eficacia de la recaudación para atajar el fraude fiscal. Y eso en la agenda de su Gobierno realmente tampoco está. Es decir, en el ámbito fiscal, ¿qué es lo que tenemos? Pues unas cifras escandalosas de fraude fiscal. Hay que recordar que la recaudación del Estado español está 8 puntos y pico por debajo de la media de la Unión Europea, si lo comparamos con el tema del Producto Interior Bruto, y ese es un tema preocupante. Pero es que al mismo tiempo tenemos encima de la mesa pues una amnistía fiscal y tenemos otra serie de medidas, como por ejemplo esa que desgraven las pérdidas del juego, que es verdaderamente escandaloso, ¿no? Por lo que supone de falta de responsabilidad en el ámbito de la justicia social y la justicia fiscal, porque al final va a ser retribuido el jugarse el dinero en un casino, va a ser retribuida la ludopatía, ¿no? Al mismo tiempo que va a haber que pagar por ir al médico de cabecera con el tema del copago, ¿no? Y esa es una grave contradicción y eso no puede ser. Por lo tanto, ese punto no debería estar en su agenda, ¿no? Y finalmente, y con esto voy acabando, señor presidente, creo que usted debería ser mucho más combativo en esas reuniones de la Cumbre Europea, proponiendo una Europa diferente. Usted hablaba de paz, de democracia, de economía social de mercado. Pues mire usted, debe ser más combativo a la hora de impulsar el reducir el déficit democrático de las instituciones europeas. Creo que es un elemento fundamental. Es fundamental, y se lo había referido en otros debates, y usted lo ha hecho público esta última semana, ¿no? La necesidad de que el Banco Central Europeo sea un banco central de verdad, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Pero debe avanzar, como decía antes, en esa Europa de los ciudadanos, en esa Europa social, en el combatir el déficit democrático. Señor diputado, tiene que terminar. Sí, ahora mismo acabo. Una frase nada más, señor presidente. Y abordar esa ampliación interna de la Unión Europea, precisamente para que quienes defendemos la soberanía de nuestros países podamos ejercer ese principio de subsidiariedad tan connatural a la Unión Europea para construir la Europa social de otra forma, una Europa más cercana a los ciudadanos, una Europa más comprometida con la justicia social.